que hay en esta situación. Y de eso es que quiero hablar. Quiero hablar de la realidad que estamos viviendo. Ahora, quizás el hermanito que me escribió hoy o en estos días y lo leí hoy, le molesta que yo diga estas cosas. Quizás no le gusta que el hablar es como una sinfonía, uno sube, baja. ¿Sabe? Yo aprendí en oratoria que cuando usted predica es como si usted estuviera diciendo una sinfonía y sube su tono, lo pone como es, si está hablando algo de va en este tono y todo esto. Pero yo no lo hago para agradarte a usted, Señor. Si no le gusta esto, lo lamento, cambie, búsquese otra cosa. Y o váyase al cuarto a orar y pedirle a Dios que le limpie la mente o el corazón y que entienda que Dios tiene gente que usa para advertir y educar al pueblo. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe? La ignorancia es una de las peores tinieblas que hay. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, escribió y dijo, no hay peor tiniebla que la ignorancia. De eso yo quiero tocar un poquito, porque la ignorancia de aceptar la realidad de lo que está pasando en nuestro alrededor, la ignorancia de los peligros que existen, la ignorancia de lo que los depravados y los políticos corruptos y depravados y sin visión, y presidentes enfermos espiritualmente como el de muchas naciones, Trudeau en Canadá, Putin allá en Rusia, limpiado no sé qué en China, y luego Biden en la Casa Blanca. Entonces seguimos por ahí. Ese tipo de gente están dirigiendo los pueblos al caos. No hay peor tiniebla, dijo William Shakespeare, que la ignorancia. Y eso ha sido durante todo el tiempo. Les voy a dar unos ejemplos para iniciar nuestro diálogo en el día. Este es un programa común, hermanito, que no le gusta mi estilo. Yo soy un analista de noticias. Yo soy una persona que Dios me ha llamado para, y de eso hablaremos un poquito en el día de hoy cuando hablemos del capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Soy una persona que estoy aquí para hacer lo que sea correcto conforme a la voluntad de Dios. No lo que le gusta al gobierno, no lo que le guste a la gente para tener números, para tener ofrendas, no. Si quisiera eso, estuviera diciendo todo lo que le gusta a la gente y no haría las cosas que he hecho en mi vida. No tomaría las decisiones que he tenido que tomar en mi vida, porque entonces estaría millonario y tendría muchos fanáticos y mucha gente apoyándome. Pero en la enseñanza de hoy, en Segunda de Crónicas, hay un profeta llamado Micaías, y siempre ha sido uno de mis profetas más favorables con la frase que él dice, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré, y vino al rey. Entonces, yo me reunido con gobernantes, hombres poderosos y mujeres poderosas, y millonarios y gente pobre, y gente criminal y gente bien sagrada. Y siempre he tratado de decir lo que Dios me manda hablar. Que no le gusta a todo el mundo, pues that's your problem. Es decir, que ore por mí, porque si no le caigo bien, si no le gusta lo que diga, pues ore por mí para que si estoy equivocado, Dios me corrija. Pero entonces, Shakespeare decía, no hay peor tiniebla que la ignorancia. Pueblo ignorante es peligroso. Los demagogos, los gobernantes demagógicamente controlando a la gente, hacen de ellos lo que les da la gana. Pueblo que no pregunta, que no analiza la realidad de las palabras que hablan los gobiernos, los políticos, las leyes, y elige cualquier persona por una marca política, es un ignorante. No hay peor tiniebla que la ignorancia. Y mire bien esto. En el siglo pasado, ya el siglo para el siglo XVIII, por allá, Benjamin Franklin sacó una chiringa, lo que llaman en inglés un kite, una meteoro, una chiringa,
no sé qué palabra le puedo usar eso, lo que en inglés es un kite, es un meteoro, es una cosa voladora que hacen, y ustedes lo vuelan con eso. Pues Benjamin Franklin cogió una de estas chiringas, kites o meteoros, lo que usted quiera llamar, y le amarró una llave de metal a la cola que siempre se le pone a estas cosas. Y la subió bien alta, pero bien alta. Y luego un rayo cayó y atravesó eso, y eso sirvió como un pararrayo y bajó la fuerza del rayo a través de esa kite, de esa chiringa, de ese meteoro que tenía una llave de metal en la cola. Ahí es que se inventa Benjamin Franklin el pararrayo. Hasta ese momento los rayos caían indiscriminadamente donde fuera, y los rayos quemaban y destruían y hacían barbaridades la naturaleza. Pero Benjamin Franklin, con esa chiringa, meteoro, kite como se dice en inglés, descubrió el pararrayo, inventó el pararrayo. Inmediatamente la gente entendió que poniendo este artefacto llamado un pararrayo en un sitio en el techo de las casas, los rayos y centellas, los rayos no caerían sobre la casa, sino que se pasaría por ese metal, ese tubo de metal, ese pedazo de metal, ese pararrayo que estaba puesto en el techo de la casa y que luego bajaba a la tierra. Entonces, en vez de caer el rayo en la casa y de quemar y matar, bajaría por ese artefacto de metal y pasaría a la tierra. Y la tierra se tragaría eso. Se evitaba la tragedia de una casa destruida y gente muerta. Bueno, todo esto revolucionó el mundo del 1800 y pico. Pero los fanáticos a veces religiosos son peor que los fanáticos barbáricos. Porque son más recalcitrantes a encontrar la solución que Dios le da a través de la inteligencia, las neuronas que Dios nos dio aquí para resolver los problemas. Bueno, entonces, cuando el Papa de Roma supo que Benjamin Franklin había creado un pararrayo, dijo que el pararrayo era un desafío a Dios. Porque si Dios quería que los rayos cayeran, era una intervención humana, carnal, hacer un pararrayo para evitar que el rayo cayera donde Dios quería que cayera. ¿Qué sucedió? El Papa en aquel entonces declaró que todo aquel que usara un pararrayo estaba pecando, que el pararrayo era algo que se había inventado el diablo para blasfemar y desafiar a Dios y la voluntad de Dios. Y toda esa ignorancia duró hasta que un día sobre la catedral de San Pedro, donde está el sede del Vaticano, le cayó un rayo y le voló la cúpula. De ese momento el Papa inmediatamente analizó que estaba equivocado, que era una ignorancia, y inmediatamente mandó a poner un pararrayo para que otro rayo no le destruyera el Vaticano. La ignorancia es atrevida. Y no hay peor tiniebla, dijo Shakespeare, que la ignorancia. Por años gente murió porque no sabían que había un instrumento que sabía el pararrayo. Lo sé yo porque yo tuve una experiencia sobrenatural con un rayo. Cuando yo empecé en el ministerio aquí en Puerto Rico, yo daba mis campañas después que salí del seminario, donde quiera que podía. Y me recuerdo como si fuera esta noche, fui al viejo San Juan, donde está la Perla, allá abajo a la orilla del mar, bajando por la bóveda, que eso fue hecho en los tiempos de España. Pues allá hay una comunidad que se llama La Perla. Mucha gente pobre vive ahí abajo y han vivido ahí por decenas y decenas de años, desde los tiempos de España. Bueno, pues yo fui un fin de semana, un viernes en la noche, a predicar allí. Entonces yo me recuerdo que estaba predicando a un grupo pequeño, pero había un grupo bueno, estaban cantando, estaban alegres, estaban oyendo el mensaje. Yo tengo un micrófono de metal, un Shure, ¿se recuerdan los micrófonos Shure redonditos? Entonces estoy predicando ahí en la bóveda
Y cuando estoy predicando en la bóveda, está una tormenta, estamos frente al mar Atlántico, ahí en la bóveda de la entrada, la bajada hacia el barrio de histórico, pobre, antiguo de La Perla, y hay un grupo que está rodeando mientras estoy predicando y de momento cae un rayo. El micrófono que yo tenía se convirtió en un pararrayo. Y entonces, es un milagro, yo estoy vivo de milagro. El micrófono atrajo el pararrayo, el rayo. El micrófono se encendió. Yo estuve oyendo a una persona hace unos meses atrás que estuvo allí presente, que lo vio y lo testifica por todo el mundo donde va. Y no, yo estaba parado allí, de momento el rayo cae y el micrófono se ilumina. Yo siento que una electricidad baja por todo mi cuerpo, sale por mis pies y sigue rodando y va el rayo finalmente y cae sobre una palma y la hace pedazos. Yo me quedé, la gente pensaba que yo estaba muerto, pero yo estaba allí y estaba paralizado, pero seguía allí predicando paralizado. Cuando terminó aquello, la gente esperaba que yo me cayera muerto, pero yo no entiendo cómo es posible que yo esté vivo, porque el pararrayo que yo tenía en la mano era el micrófono, y por el cable del micrófono bajó, pero bajó también por mi cuerpo, y salió por mi cuerpo, y cogió por debajo de la tierra, y siguió hasta que se llevó una palma de cantazo, y yo seguí predicando. Y hubieron muchos, todavía hay gente que recuerda ese evento. Yo me recuerdo que yo no sentía mi cuerpo por horas. Me sacaron en un carro, y lo primero que dice es que llévenme allá abajo, a la calle Loíza, llévenme a la calle Loíza. Y llévenme allá abajo porque quiero ir allá cerca del residencial Joden Torres. Y ahí cerca de ahí, lo que llaman Villa Palmeras, pues había una pizzería. Y aunque yo no sentía el cuerpo, por horas y horas y horas estaba caminando con toda esa carga de electricidad por mi cuerpo, y soy testimonio de lo que un pararrayo hace, y lo que un rayo hace, y lo que Dios hace cuando tu hora de morir no ha llegado. Digo esto, Hebreos 9:27 dice: está establecido los hombres y mujeres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Entonces hay gente que no quiere aceptar, él quería aceptar que el profeta de Dios arregla tu casa porque de cierto morirás. Y se puso a discutir con Dios, y se viró contra la pared, y dijo: Dios, yo he sido fiel, yo he sido bueno, yo he sido honesto, yo te he sido fiel, extiéndeme la vida, ¿por qué me vas a llevar? Pero el profeta le había dicho: prepara tu casa porque de cierto morirás. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que los seres humanos mueran una vez y después vayan a la presencia del Señor. Es decir que la muerte es segura. Tarde o temprano tú y yo vamos a morir, unos adelante y otros atrás. Una vez escuchaba a un predicador que decía: los ataúdes no se hacen para los cadáveres, para los muertos, se hacen para los vivos. Porque el ataúd está hecho cuando tú y yo estamos vivos. Pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir, a menos que Cristo no venga antes de eso. Pero si hay una cosa segura, es la muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe, pero algunos adelante, otros atrás. Algunos la adelantan porque se buscan peligros innecesarios, no cuidan su cuerpo. Hermano, estoy teniendo una lucha aquí. Parece que el diablo hoy está modesto porque está perturbado, pero bien perturbado está. Están bloqueando el video y viene y se va, pero no me voy a rendir. Quédese pegado ahí si por un instante nos vamos. Ya van 2 intervenciones. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ore por el carro de Belén. Llevamos 2 meses bregando y Dios bendiga a Eliezer de Papabuque, que lleva 3 semanas y no encuentran por qué cuando se apaga tarda en prender y no se sabe cómo, y estamos orando para que ese demonio tecnológico se pueda reventar y ir. Tiene música, audio, video que pueden pertenecer a otra persona. Bueno, pausas publicitarias desactivadas. Bueno, pues están diciendo que la música puede pertenecer a otra persona. Estos son cánticos cristianos de la iglesia. Y bueno, hay pausas publicitarias desactivadas también. Este video contiene música, audio, video que pueden pertenecer a otra persona. Bueno, son gente que están cantando para Dios. Pero si eso les molesta, pues
No lo voy a poner el resto del texto para que me dejen quieto. Porque yo veo que en este Facebook, cuanto loco hay, hace lo que le da la gana y se sale con los de ellos. Entonces hay que intervenir cuando algo bonito como esto está pasando. Esta es la ignorancia. Esa gente no sabe con quién están bregando, con qué están bregando. Volvieron otra vez a interrumpirme. Bueno, esta noche parece que la han cogido conmigo esta noche. Ya apagué la música, señores que están bregando, donde sea que estén bregando. Entonces ponen una señal de dólar ahí, bueno. No estamos usando más nada, estamos quitando todo eso, se acabó ya el video. Bueno, entonces apagó la música por hoy. Entonces, indiscutiblemente son cánticos que pertenecen a Dios y al pueblo. Yo no entiendo cómo se ha comercializado todo esto, mi hermano. Hasta anuncios se cuelan ahí y todo. Pero ya, tranquilo que ya se fue. Pueden seguir ahora molestando y obstaculizando todo lo que está saliendo aquí, mi hermano. Bueno, mi hermano, estamos contentos y estamos gozosos porque la presencia de Dios está en nosotros. Bueno, pues le estoy diciendo que Ezequías, Dios le dice, prepara tu casa porque de cierto morirás. Entonces él no quiere aceptar la realidad de que se va a morir. La verdad es que todos vamos a morir, unos adelante y otros atrás. Unos adelante y otros atrás. La realidad es esa, que en algún momento tú y yo nos vamos a ir. Hay dos maneras. El arrebatamiento de la iglesia es una, cuando Cristo venga a buscar a los convertidos, a los que están sirviéndole, en un abrir y cerrar de ojos, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Entonces, esa es una manera. Pero la manera más certera es que nos vamos a morir tarde o temprano. Y la gente no quiere, como que no quieren aceptarlo, pero debes prepararte. Prepararte porque en el día que te mueras, si no te has arrepentido, si no te has convertido, si no te has entregado totalmente al Señor, te vas a perder. La Biblia dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Escuche bien claro. Y dice bien claro que el que muere sin Cristo se perderá. Es que Él aprovechará al hombre sin dejar a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma. En otras palabras, digo, todo el que confesara con su boca al Señor Jesús y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Primera de Juan 1:9 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por de todo el mundo, primera de Juan 2:1, Él es la propiciación por todos los pecados de todo el mundo y por los tuyos y por mí, es nuestro abogado. Primera de Juan 1:9 dice, si alguno hubiere pecado, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. Pero si confesamos nuestros pecados, eso está hablando de uno que es convertido y se descarrila y peca. Yo me encontré hoy con uno que estaba descarriado, estaba en Papabuda hablando y después tienes que volver al Señor. Pero tú que te estás convirtiendo esta noche, la palabra dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Estás oyendo eso? Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 14:6 dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es importante, esa es la palabra
que dijo el Señor en Juan, lo dice bien claro. Dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, mire esto otro que dice también la Escritura. Vamos a buscar el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Okay. Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverlas a tomar. Nadie me las quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Qué lindo, ¿verdad? Y esto es toda la promesa. Entonces, Ezequías, el profeta vuelve y le dice, Dios te va a añadir 15 años de vida. Y le añade 15 años de vida, y fue el error de su vida. Fue el error porque Dios es sabio. Yo no quiero estar aquí ni un día más, ni un día menos de lo que Dios me quiere aquí. Él sabe el tiempo. Cuando yo me estaba muriendo, después de un ataque cerebral, después de haber hablado a más de 80,000 personas en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño, era octubre 18 de 1998 en Bogotá, Colombia. Más de 80,000 personas se habían reunido en la Plaza de Bolívar. Se estaba transmitiendo a todo el país por radio. Dentro de todo eso, miles y miles estaban recibiendo el mensaje. Y me recuerdo que al día siguiente fui a predicarle a Enrique Gómez, un pastor amigo mío, y a los 20 minutos de estar predicándole el domingo siguiente me dio el derrame. El primer cantazo lo sentí aquí, el segundo aquí, luego no perdí nunca el conocimiento, me recostaron y me llevaron al hospital. Había habido un ataque terrorista en Bogotá en ese momento y había gente muriendo por todos lados. Los guerrilleros que hoy mandan en el país, la gente que hoy está gobernando ese país, pues era la FARC, era la guerrilla que estaba contra el gobierno. Me habían volado un oleoducto y había gente muriendo por todos lados del hospital. Y cuando me llevaron al hospital del gobierno, yo estaba en esa condición, en esa camilla, botando sangre por la boca. Y le dije, Señor, ¿he de morir yo aquí? El Señor me dijo, no, porque tu labor no ha terminado y no has preparado tu sucesor. A los 20 minutos, media hora, llegó la esposa de Enrique Gómez, me arropó con una colcha porque hacía frío. A los media hora más llegó Enrique con una ambulancia privada, me montaron, me sacaron del hospital, me llevaron a la clínica Palmira, la clínica más importante de todo Bogotá, y ese pastor me cuidó como si fuera una ovejita de él. Me pusieron en una clínica donde costó miles de dólares los días que estuve allí, los mejores médicos, pero sobre todo el amor de ese pastor. Yo no lo he vuelto a ver por años y años. No he podido volver a Bogotá por la altura, porque la altura me puede causar la muerte, pero yo volveré cuando Dios le dé la gana. El asunto es que yo aprendí en esa cama a saber que hay un tiempo, y yo le dije, Señor, si es tu voluntad que yo regrese. Habían pronosticado que iba a quedar parapléjico. Llegué en una silla de ruedas a Puerto Rico y me determiné que Dios me iba a levantar. Y no pensé que en medio de esa situación me iba a venir la prueba más grande, los ataques más terribles, las puñaladas más grandes, las traiciones más grandes, las cosas más horribles, demoníacas que me iban a pasar. Pero en todo Dios estaba conmigo. Por eso te quiero decir que Dios está contigo como poderoso gigante en el día de hoy. Está contigo, no importa lo que pase. Está contigo, no importa lo que está sucediendo.
Recuérdate firmemente que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y volví a caminar, y estoy caminando, y tengo mis fallas de lo que me quedó para recordarme el milagro que Dios hizo. Pero me recordé claramente que lo de Ezequías, si se hubiera muerto, no hubiera nacido Manasés, no hubiera nacido el hijo que nació, el rey Manasés. Este hijo fue el peor de los reyes de Israel, el más corrupto, el más pagano. Y fue durante los 15 años de vida que debieron estar muerto Ezequías que Manasés nació. Y ese rey corrompido que llevó a Israel a lo más terrible de las tinieblas y del pecado y de todo lo que usted te puede imaginar, hermano, fue por consecuencia de que el rey Ezequías desobedeció y quiso añadirle vida que Dios no le había dado. Bueno, en esos 15 años también cometió el error de abrir los secretos de Israel, el error que ha cometido Netanyahu ahora mismo. Se dejó ir por Biden tratando de agradar a los rebeldes, a los enemigos de Israel que están en su gobierno, a los radicales de izquierda, a los musulmanes que están en el Congreso y a los que han secuestrado el Partido Demócrata, no solamente por la izquierda comunista, sino la izquierda de Sodoma y Gomorra y toda la ideología antisemética que hay en el Congreso de 4 congresistas y todo el gabinete, y en el gabinete del presidente infiltrados allí. Entonces, ese mismo pecado que comete Ezequías de cuando vienen los embajadores de los enemigos de Israel, le enseña el tesoro, le enseña sus riquezas, trata de hacer un pacto con los enemigos de Israel. Con el diablo no se puede dialogar, con los enemigos no se puede confiar. Y Ezequías, Dios lo reprendió, le dio una reprensión grande, cometió 2 graves pecados. Dentro de todo eso, dio a luz un hijo que sería el peor y el más terrible, el más inmoral, el más depravado, el más idólatra de todos los reyes de Israel, y abrió el camino a todos los enemigos de Israel, ver todo lo que Dios le había hecho y todo lo que había dado. Netanyahu se dejó intimidar profundamente por el señor Biden, que ocultamente ha llevado por más de 1 o 2 años tratando de obligar a Netanyahu a dialogar y a llevar negociaciones secretas con Hamás. Y ahí tiene los resultados. Esta gente le cogieron el lado débil, hicieron todo lo que van a hacer. Y entonces encontramos todo esto, el mundo en que estamos viviendo. Pero yo quiero decirles que uno tiene que estar preparado para morir, como tiene que prepararlo para vivir. Es más difícil vivir y es menos difícil morir, pero tiene que estar preparado para vivir, serle fiel en vida a Dios y estar dispuesto cuando Dios llame a uno a estar preparado. ¿Estás tú preparada o preparado esta noche? En el día de hoy vivimos en una nación que persigue a los pastores, los sacerdotes, las monjas, los creyentes, que protestan frente a las clínicas de aborto y que van a los consejos estudiantiles de los maestros a decirles que no quieren que le envenenen sus hijos con la ideología de género, con la cirugía, con la depravación de cambiarle el sexo y hacer tantas cosas. En Canadá, Trudeau acaba de ordenar, este es el mundo que estamos viviendo, hermano. Ordenó que los baños en iglesias, en oficinas y en todo negocio tengan las facilidades necesarias para que todo aquel que se siente lo que sea puede usarlos. En otras palabras, está abriendo los baños de todo a los transgéneros. No en Canadá yo creo que va por un camino tan destructivo que lo que le va a venir va a ser horrible. En Nueva York se quiere obligar a Chick-fil-A a abrir los domingos en las autopistas contra sus convicciones cristianas. En Argentina, escuche esto, hermano, a petición, antes de que llegara Milei, porque Milei, con toda la locura que parezca tener, es un instrumento que Dios ha puesto para liberar ese país de toda la poca vergüenza que los cristianos y todos los radicales de izquierda, los radicales de Sodoma y Gomorra habían llegado al país. Se dice que en Argentina, a petición de elementos de izquierda de Sodoma y Gomorra, como George Soros,
se promovió el cambio de sexo en los niños y las niñas, se promovió multitudes de locuras, se promovió la ideología de género, se promovió el cambio de sexo en los niños y hay múltiples suicidios que han sucedido y que ahora con este nuevo gobierno le ha metido mano y le está parando el jueguito ese del cambio de sexo que dejaron los gobiernos radicales que este hombre que acaba de tomar la presidencia. Entonces uno se decide, pero ¿por qué Dios usa a un hombre como este? Bueno, porque ese hombre, con todo y que tiene cierto temor de Dios dentro de su humanidad y está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para impedir que los niños sean destruidos y la niñez de un país se lleve a la ruina como se ha llevado ese país. Argentina, el país está totalmente en quiebra. Múltiples suicidios, multitud de suicidios de niñas y niños que le cambiaron el sexo. Y todo esto estaba oculto. En Argentina, mis amados hermanos, tenían ya un relajo, el mismo relajo que tienen aquí los universitarios, el mismo relajo que tienen las turbas estas llamadas palestinas, que no son sino turbas organizadas que no saben ni lo que hacen, que están engañados, que son esclavos maquinados y instruidos por estos grupos radicales terroristas de Hamas y de Hezbollah y de Irán que han infiltrado las universidades y que todos los fines de semana estorban el tránsito. Y ayer se metieron a estorbar las entradas al aeropuerto Kennedy y otros aeropuertos de la ciudad. Y uno se pregunta, mientras se llevan las monjas y los sacerdotes y los pastores y pastoras presos, los cristianos presos frente a las clínicas de aborto, por fin creo que ayer comenzaron a llevarse presos a los que estaban allí haciendo este desorden, impidiendo que la gente pudiera llegar al aeropuerto y tenían que dejar los carros en Nueva York y ir caminando por su cuenta con las maletitas en mano porque unos charlatanes, unos radicales, unos terroristas indoctrinados por elementos extraños y favorecidos por el gobierno, se le ha dejado que haga todo lo que le da la gana. Así estaba pasando en Argentina. Paraban todo el tránsito, paraban todo para promover sus ideas y lo que tenían era un relajo. Ahora llegó un hombre que le ha puesto vergüenza. Y yo me pregunto, cuando uno analiza toda la persecución que se le ha sometido a los creyentes, que se le ha sometido en las redes, en cuantos sitios hay, y uno se recuerda cuando Black Lives Matter se levantó y estaban en Seattle, Washington, estaban en Portland, Oregon, estaban en Filadelfia, estaban en Chicago, estaban en Pittsburgh, estaban en Washington quemando, intentaron quemar hasta la Casa Blanca, trataron de entrar a la Casa Blanca cuando estaba Trump, y ninguna de esa gente fue presa. Entonces se hizo un ídolo a un hombre que su reputación, según alegaciones de los récords criminales, George Floyd no era lo más elevado del mundo. Se sacrificó a unos policías que intervinieron, que hay alegaciones que tarde o temprano sabrán que ese hombre no murió por el chokehold que le puso el policía, porque ese policía estaba siguiendo lo que le enseñaron en la academia cuando estaban bregando con individuos revoltosos como Floyd y otros más. ¿Y dónde están los que se metieron en Seattle y cogieron por meses? Esto es lo que hay que ver. Una ley, una regla para algunos y otra regla para otros. ¿Te recuerdas cómo durante la pandemia yo estaba en Nueva York, las turbas de Black Lives Matter, quemando, gritando, haciendo lo que le daba la gana, y la policía lo obligaba? Yo vi el cuadro de obligar a policías, a oficiales de la policía, después que terminamos la actividad, después que se hizo una marcha a favor de la policía, cómo los elementos de Black Lives Matter obligaron al comandante de la policía a de rodillas, y el gobierno local de Di Blasi, el alcalde que Dios lo vomitó, y el gobernador de Cuomo, que Dios lo vomitó a los dos, como Dios prometió en la palabra profética que me dio, pues indiscutiblemente los obligaban a pedirle perdón. Le crearon monumentos a un individuo que algún día, si sabe la realidad de quién es ese hombre, será una vergüenza. Se quemaron barrios enteros, se hicieron saqueos en Oregon, Portland, Oregon,
en Seattle, Washington. Se tomaron barrios por enteros por estos grupos rebeldes. Estos grupos, nadie fue preso. Pusieron impuestos, hicieron lo que le dio la gana. Entonces hay una vara para medir a uno y una vara para medir a otros. Entonces, esos policías fueron puestos a las merced de que había que sacrificarlos porque tenían miedo que si no cogían esos policías y los metían presos, aunque se alega que hay pruebas, que no murieron del chokehold, que esa persona murió de otra cosa, pero había que sacrificar. Fue lo mismo que pasó con O.J. Simpson. Yo me recuerdo estando en Bogotá la noche que se persiguió a O.J. Simpson. Yo me recuerdo estando aquí en Puerto Rico y donde quiera viendo el juicio de O.J. Simpson por la muerte de su ex esposa y el compañero que tenía. Entonces se sabía todo que ese hombre era culpable. Johnny Cochran, el abogado que lo sacó absuelto con un asunto de un guante, que si el guante sirve, no sirve, pues esto prueba que no lo mató. Pero algún día se sabrá que la razón que O.J. Simpson salió inocente era porque el jurado, si tenía prueba en el caso federal, si el jurado por un caso de asesinato no era unánime, pues quedaba duda razonable, y Johnny Cochran lo que hizo fue dos cosas. Una, consiguió duda razonable y se probó que no era culpable, no se le pudo culpable. No quiere decir que no era culpable, no se le pudo probar porque había duda razonable con aquel guante. Pero lo otro que se especula es que había miedo que los grupos radicales de afroamericanos, que no representan a la mayoría de los afroamericanos, estaban amenazando con quemar a todo quemar a Los Ángeles y empezar a quemar ciudades enteras, y había que sacrificar eso dejar suelto a un asesino para que no quemaran las redes. Es lo mismo, yo creo, y ese es mi criterio, es mi análisis. Puede ser que no sea, pero todo da a indicar que hay pruebas, alegadas pruebas de que George Floyd no murió por el chokehold, que murió por otras circunstancias y que el policía había seguido lo que le habían intentado en la academia, pero había que sacrificar a estos individuos para que no quemaran a Seattle, para que no quemaran a Portland, para que no quemaran Chicago, no quemaran Washington. Pero sí se podía permitir que trataran de quemar hasta una iglesia y trataran de entrar a quemar la Casa Blanca cuando estaba Trump, porque hay una vara para medir para un lado y una vara para medir para otro. Entonces estamos viviendo en tiempos de injusticia y Dios está viendo todas estas cosas, hermano. Pero hay un tribunal de Dios que nunca fallará. Un tribunal de Dios donde la justicia brillará tarde o temprano. Biden, con todo el daño que le ha hecho a Israel, con todo el daño que le ha hecho a la niñez, ese gobierno demoniocrático y aquellos republicanos que siguen peleando entre ellos mismos sin darse cuenta que la vida espiritual y futura de la nación está en juego, y que sería un castigo para la nación que esta gente esté 4 años más. Y es importante porque es importante que la gente entienda que uno sí tiene que pensar por quién va a votar. Y la gente aquí en Puerto Rico van a tener que empezar a orar y pedir a Dios que le abra el cerebro, porque no pueden votar por emociones o por revanchas. Tienen que ver bien claro quiénes son los que quieren tomar el poder y no creerle sus mentiras y sus apariencias de lobos vestidos de oveja que vienen a presentarse, como les dije. Como Dios me mostró a mí claramente en el año pasado, para el mes de noviembre del año pasado, del 2022, que me dijo en noviembre, va a haber una alianza satánica, una alianza de 2 partidos políticos que se van a unir para presentar un Salvador, un Mesías, para apoderarse de este partido y llevarlo al extremo, desde la extrema izquierda comunista, llevarle este país a la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra, y luego desenmascararse y hacer lo que les da la gana. Y me dijo el Señor, y estarán recibiendo millones de dólares de diferentes partes del mundo. Puerto Rico está en la balanza, Canadá está en la balanza, Estados Unidos está en la balanza. Los cristianos tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que buscar la dirección de Dios. No se pueden quedar en sus casas en este año electoral. Tienen que analizar por lo que van a votar y por quién van a votar.
y estar atentos del engaño que Satanás trae, las consecuencias de todo lo que está ocurriendo y lo que va a pasar sobre la nación. Esto no se va a quedar así. Y esto es algo que nos debe interesar a nosotros. En el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y mañana seguiré con esto, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesca con Acab. Bueno, ahí tiene algo. Las decisiones que uno hace de negocio, sentimentales, las decisiones que uno hace de viaje, lo que sea, deben ser, y las alianzas, hay que tener cuidado con ellas. Y aquí Josafat hace una alianza con Acab. Y eso es lo que Dios me mostró para Puerto Rico. Dios me ha mostrado todo lo que viene para Estados Unidos por haberse ido por el camino de Sodoma y Gomorra. Cómo terminará el presidente Biden bajo juicio de Dios, y todos aquellos que anden en ese camino, Estados Unidos pasará por una prueba como jamás ha vivido, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con que él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramat de Galaad. O sea, hay que tener cuidado con las alianzas. ¿Con quién tú te alías? ¿Con quién tú estás haciendo alianza política, económica, espiritual? Ahí está el ecumenismo, donde se hacen alianzas, lo que está haciendo el Papa, que para mí toda la posibilidad es que este Papa Francisco sea el falso profeta. No digo que lo sea, pero me parece ser que es el falso profeta, que ahora está bendiciéndola. Tú me vas a decir que tú bendices algo y no lo estás aprobando. Ha creado una confusión. Los católicos están despertando y buscando la verdad, porque este hombre ahora se ha aliado con Sodoma y Gomorra. Y en su afán de poder y de llevar a cabo el cumplimiento de la Iglesia Ecuménica Mundial, que será lo que falta para la venida del Anticristo, ya han hecho 3 catedrales, una judía, una romana, y una judía, una musulmana y una cristiana católica. Van a unir las religiones del mundo para apoyar al Anticristo. Y ese Papa ahora acaba de bendecir las uniones de 2 machos y 2 mujeres. Eso, si tú bendices algo es porque lo estás aprobando. Yo no creo que los católicos son tan brutos que se van a atacar esta mentira. Pero sí sé que hay evangélicos muertos, apóstatas, que van a aprobar esto. Y esto son lo que pasa con las alianzas que vienen. Esto es lo que sucede con aquellas alianzas que se aparecen. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, porque Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Pero lo importante, y con lo que voy a terminar aquí, es que cuando un gobernante, cuando un líder, una persona tiene entendimiento y no es ignorante, dice, además, verso 4, Segunda de Crónicas, verso 4, capítulo 18, dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Y lo bueno aquí sería analizar, antes que usted rechace todo lo que estoy hablando, pregunte a Dios cuál realidad hay en todo esto. Y empecemos a orar, hermano. Puerto Rico este año que viene podrá irse por el barranco si se deja engañar por estas alianzas. Si no analiza a cada candidato en oración y ayuno, si la iglesia no se da cuenta de la verdad, que estamos al borde de caer en un engaño, si Estados Unidos no se da cuenta y desaloja del poder a estos bárbaros de Biden y su grupo de lobos vestidos de oveja, que han entregado el país a Sodoma y Gomorra, lo están entregando al antisemitismo, y en Canadá no pasa lo mismo, y se ponen a buscar a Dios, la naturaleza se va a revelar, van a pasar cosas terribles, hermano. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Te ruego que consultes hoy, pueblo, palabra de Jehová.
Te ruego hoy, compañero, que empieces a pedirle dirección a Dios. ¿Qué vas a decirle al pueblo? Hay que dejar el miedo a un lado. Hay que dejar el miedo a un lado. Y a veces un media, un Trump, son mejores que aquellos que aparentan ser muy cuerdos, porque si hubiéramos dejado ir fuera de la palabra, cuando Dios llamó a Ciro, mi siervo, 150 años antes por el profeta Isaías, dijo, Ciro, mi siervo, y luego aparece el rey Ciro, un pagano totalmente perdido, que cuando cumplen los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia, ese pagano que 150 años atrás profetizó Isaías, es el que Dios usa para llevar a Esdras y enviarlo a restaurar el culto en Jerusalén y empezar el regreso de Israel a su tierra prometida. Quiero terminar con una historia que quizás usted nunca ha escuchado, pero le voy a dar un toquecito nada más por encima. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt era un socialista encubierto. Era un radical de izquierda en aquel momento que, derivado de la situación que había en Estados Unidos, llegó al poder y era muy admirador de Stalin. Mientras Inglaterra era bombardeada por Hitler, el comercio de Estados Unidos se llevaba a cabo normalmente con Hitler. Y había un sentimiento de lo que llaman no intervención, ser apaciguadores, no querer involucrarse en la guerra. Y todo eso estaba pasando en Estados Unidos. Mientras los submarinos nazis hundían a los barcos ingleses, a la marina mercante inglesa, mientras Hitler bombardeaba y atacaba a Inglaterra, Estados Unidos cruzaba sus brazos y hacía negocios con Hitler. Henry Ford, el fundador de la compañía Ford, recibió la medalla más grande de manos de Hitler en Berlín. Esa era la realidad. El partido comunista, el partido nazi, socialista nazi, en Estados Unidos tenía 250,000 de seguidores y en los Hamptons tenía una aldea con los nombres de todos los héroes y figuras prominentes del nazismo de Hitler. Y los submarinos de Alemania llegaban hasta la costa de Long Island y iban hasta la Metropolitan Opera House a sentarse a ver un buen concierto de ópera. Esa era la realidad que estaba pasando en Estados Unidos. Abandonaron a Inglaterra. Entonces, el día que hubo Pearl Harbor, oiga esto porque esto casi nunca lo va a escuchar. El día que hubo Pearl Harbor, que mientras el embajador japonés estaba en los Estados Unidos firmando un pacto de paz, Yamamoto iba con la flota japonesa a destruir la 7ª flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Cuando se recibió la noticia de esto, el primer ministro Winston Churchill, que no era un santo, pero era temeroso de Dios. Parece confundir, pero es la verdad. Entró al parlamento, donde estaba todo el gabinete reunido, y en vez de estar, llegó diciendo, Dios usa lo vil del mundo para alcanzar a los sabios. Llegó fumando, llegó hasta con un trago de ron. Este es un impío, porque no podía usar a otros que no estaban disponibles. Y llego y digo, ahora que he recibido noticias del ataque a Pearl Harbor, sé que ganaremos la guerra. Estaba perdiéndose todo. Todo estaba que en cualquier momento Alemania invadía a Gran Bretaña. Pero ese día ese hombre, un impío, que tenía más visión que algunos religiosos, entra a ese comité donde está reunido la plana mayor del gobierno de Gran Bretaña. Todo está perdido y esto me dice, no, ahora sé que ganaremos la guerra. Porque Estados Unidos va a entrar en la guerra y vamos a ganar la guerra. Estados Unidos ahora se verá obligado a apoyarnos. Y dijo, yo celebro desde ahora que Gran Bretaña triunfará. Dios usa lo vil del mundo. Dios usa a los necios
para avergonzar a los sabios. Que Dios nos libre en este momento difícil que vive la nación. Que tengamos en cuenta que estamos ante una decisión histórica, la venida de Cristo por un lado y la aparición del anticristo por otro lado. Todos vivimos el tiempo final. Ojalá que si usted no está convertido, usted se ponga a buscar a Dios en este día. Mañana volveremos de nuevo a seguir aquí hablando del capítulo 18 de Segunda Crónicas, y para que no se nos molesten los habichuchos que hay por ahí, no pondremos música para que no nos vengan a perturbar y a interrumpir el programa. Padre, en el nombre de Cristo, permite que todos los que están descarrilados vuelvan a ti, que todos los enfermos sean sanados, que tu gloria se manifieste en las casas, en los hospitales, en el mundo entero. Dale la victoria a Israel. Confunde a sus enemigos, que por un camino tú has prometido que vendrán y por 7 tendrán que huir. Muéstrale al mundo entero que tú eres Jehová, varón de guerra. Barre a los enemigos de Israel de la faz de la tierra y ponle vergüenza a este gobierno nuestro de Estados Unidos y al gobierno de Canadá y al gobierno de Rusia y a los chinos y a todos estos gobiernos, Señor, que están descarrilados. Sigue iluminando a este presidente que ha surgido en Argentina, y que tú lo ilumines y que lleve ese camino, ese país fuera del camino de Sodoma y Gomorra, aunque no sea lo más perfecto, pero lo vil del mundo escogiste tú, porque los que estaban tan temerosos ellos están callados, y tú tienes que usar a quien sea necesario, como Ciro usaste como tu siervo. Señor, muévete tú en toda la nación de Estados Unidos y revuelca la mente de tu pueblo para que desaloje estos bárbaros que hoy llevan la nación hacia Sodoma y Gomorra y hacia la ruina. Señor, bendice a Bukele allá en El Salvador y levanta hombres en este país, en esta isla, que no tengan miedo, y que no estén vendidos con los grupos radicales que están recibiendo millones de dólares del mundo ateo, de Sodoma y Gomorra, para llevar esta isla pequeña a la ruina. Señor, te damos gracias por los milagros que estás haciendo, te damos gracias por lo que se está convirtiendo, te damos gracias por toda la gloria que se está manifestando, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si quiere escribirnos puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Silvia Mercado pidió oración por COVID, ya oramos por ella. Bueno, y Fernando Vázquez, Helen Álvarez también, Capellán Ángela Cruz. Bueno, esto ha sido una cantidad de personas aquí que han llamado. Liviani Iris, ¿no? Norma González. Y mira por aquí, Esteban García, que Dios te siga bendiciendo en el 2024, paz siga reinando en tu hogar, abrazo desde Houston. Este es el hijo de David García. Bueno, por aquí están todas las interrupciones que hubieron. Bueno, para que se sientan tranquilos, mañana no le ponemos música. Dios te bendiga a todos los que me están oyendo. Descansen esta noche y oren para que el carro de Belén resucite y se le encuentre a ver cuál es el demonio que se le metió al carro. Yo creo que estas cosas pasan. Dios le bendiga grandemente.